Muy buenas tardes. En primer término quiero agradecer pues, que se me haya distinguido con invitarme a este congreso. Espero que haya sido una buena elección. Yo soy un agente, como decía Borges, de los griegos, del diálogo y la duda. Me cuesta trabajo hacer una ponencia formal. No quiero ni beneficiarme del prestigio de Borges ni del de los griegos. Lejos estoy de ambos. Entonces, bueno, traté de pensar algunas ideas al advertir un poco esta precisión en el tema de la mesa, que es la industria de la información, y que decía observar y proyectar el comportamiento de la oferta de productos y servicios de información para las bibliotecas. Me doy cuenta que estoy entre profesionales, digamos, realmente, de la industria de la información, y le decía yo a Oscar durante el café que me cuesta un poco de trabajo concebirme como parte de la industria de la información. No es que no crea que lo debemos ser, pero somos una editorial, digamos, más bien tradicional, que estamos estudiando y llevando a la práctica lo que entendemos que tiene que ser este tránsito a la era digital. Pero tenemos todavía esta gran tradición, digamos, que desde luego ustedes conocen perfectamente porque tenía su expresión precisamente en las bibliotecas, pues de la cultura de la letra impresa, digamos, ¿no? Creo que lo que más procede, digamos, es que hable yo justamente de este tema, de cómo el fondo, de un poco lo que es el fondo en términos generales para aquellos de ustedes que quizá no lo conozcan suficientemente, y de cómo hemos enfrentado este tránsito, cómo entendemos que tenemos que ponernos al día en esta nueva situación que está determinada por las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Y a partir de ahí quizás salgan algunos pues puntos que podría yo comentar y que a través de los cuales se pueda establecer cierta interacción con mis compañeros de mesa. El Fondo de Cultura se fundó en 1934 y su propósito original fue traducir al español algunos libros importantes para el estudio de la economía. Por eso se llama Fondo de Cultura Económica, no porque fueran libros baratos, aunque hemos procurado que no sean al menos libros muy caros. Fondo porque fue un fideicomiso, lo fundó un hombre a quien seguramente muchos de ustedes conocieron o recuerdan, que es Daniel Cosío Villegas. Él era historiador, politólogo, funcionario público, y en realidad una gente con una gran visión y con una gran, lo que ahora se llama liderazgo, un hombre muy emprendedor. Él quiso que hicieran estos libros, que los tradujeran en España, porque entonces en principios de los 30 pues México estaba apenas como saliendo de toda la época armada de la Revolución, y fue a ver a Espasa Calpe, la editorial Espasa Calpe, una editorial muy establecida, muy famosa, cuyo consejo editorial presidía Ortega y Gasset, y fue a ver a Aguilar, otra editorial muy importante. Ninguno de los dos se interesó en el proyecto, aunque luego Cosío se quejó de que había visto en el catálogo de Aguilar algunos de los títulos que ya ven en su lista. Y entonces Cosío, un poco decepcionado, se regresó a México, juntó una serie de amigos, entre otros Eduardo Villaseñor, Gonzalo Robles, Emilio Rodríguez Adame, Manuel Gómez Morín y Adolfo Prieto, me parece, y juntaron un dinero y empezaron a hacer este editorial. Fue una idea muy feliz, encontró realmente terreno fértil. Poco después del 34 empezó la Guerra Civil en España, y la industria editorial española tardó mucho en volver a tener el papel protagónico que ahora tiene. Y Argentina también atravesó en los 40 por una época de dictaduras poco favorable, digamos, desde los 30 para el desarrollo de la cultura, y entonces la industria editorial mexicana adquirió gran preponderancia, y como resultado también de la Guerra Civil española, en el 39 llegaron un contingente muy importante de intelectuales, gente de letras y editores y conocedores del oficio editorial, que le dio al fondo un enorme impulso, ¿no? El fondo tiene actualmente, es decir, en esta historia de más de 77 años, el fondo ha acumulado 9.600 y pico de títulos, más o menos, 9.400 títulos en su catálogo. Desde el punto de vista de información, bueno, pues tiene información de lo más diverso. Y en realidad creo que
lo que contiene son ideas, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista de unidades de información o de ítems de información, estaríamos hablando de obras y autores. Me parece que es una perspectiva que no debemos perder, porque en realidad en este tema de la información, entre los datos más crudos, digamos, ¿no? Por ejemplo, los que resultan de los censos del INEGI, o los datos demográficos del Consejo Nacional de Población, los datos del Instituto Meteorológico Nacional, las noticias de la prensa, que son la primera versión de los hechos que hace un reportero, es decir, los datos más elementales, hasta un libro, por ejemplo, pues de historia, hay una serie de agregaciones y de selecciones intermedias que finalmente son lo que constituye pues estas forma en que se parcela el saber y el conocimiento, que son los libros hasta ahora, digamos, ¿no? Nosotros tenemos esta perspectiva, y aunque entendemos muy bien la posibilidad de parcelar, de fragmentar, de tener acceso a esta información en fragmentos, por aquello de, en realidad, cuando uno consulta un libro, uno va a buscar ciertas ideas, ¿no? Se puede leer un libro entero, sobre todo si es una novela o si es un libro de literatura, pero si es un libro de consulta de ciencias sociales o humanidades, uno va siempre a consultar cierto tema, y ese tema está en algunas ideas de algunos párrafos de todo ese libro. Entonces también es un uso que entendemos perfectamente que tiene que hacer, y que supone no concebir el libro como un objeto material envuelto entre dos pastas, pues sino como un texto continuo que tiene a lo largo de su desarrollo referencias a ciertas ideas que nos pueden interesar, ¿no? Entonces nosotros estamos ya, nos planteamos hace bastante tiempo el tema del nuevo mundo digital. El nuevo mundo digital entró a la industria editorial en primer término por la tecnología que facilitaba los procesos de producción. Dejo aparte el tema de las artes gráficas, es decir, de la producción industrial de los libros, en donde también, bueno, pues los desarrollos tecnológicos han sido impresionantes, porque yo diría, hasta el advenimiento del offset, digamos, bueno, no, porque el linotipo también fue una cosa importante, pero digamos hasta el final del siglo XIX se imprimía igual que Gutenberg, ¿no? Con algunas mejoras, y a partir de entonces tuvo los equipos, las maquinarias de artes gráficas, un desarrollo muy, muy impresionante. Entonces digo, voy a dejar de lado eso, y solamente en lo que se usa para hacer, digamos, el prototipo, el primer libro, ¿no? Un editor recibe un manuscrito entonces, o un escrito a máquina, o ahora un escrito en computadora, en un archivo digital de Word, y todavía es necesario, es decir, bajo el paradigma del libro, es necesario revisar la estructura que tiene este material, este texto, y dar la forma de un libro, pensar en el índice, en los índices analíticos, en las cornisas, en los capítulos, en las falsas, en las ilustraciones, en los cuadros, en las notas al pie, etcétera, ¿no? Esto que se hacía con bastante esfuerzo, aunque creo que con mucho orden, y ese orden apenas se empieza a recuperar ahora con los nuevos procedimientos, empezó a hacerse a raíz del advenimiento de la computación digitalmente, ¿no? Primero hubo una época de transición en donde había una combinación de recursos analógicos y digitales, y se pasó del linotipo, que era una máquina que materialmente fundía una matriz de plomo y la iba poniendo una tras otra para formar una palabra, y luego una línea, y luego un grupo de texto. Se pasó a una matriz fotográfica que iba imprimiendo esa misma línea de texto, pero como una fotografía, que era la fotocomposición. Eso duró muy poco, y muy pronto empezaron a salir los primeros programas de, más o menos al parejo, un poquito después de los programas de proceso de textos. Yo me acuerdo el primero, yo creo que fue WordStar. Microsoft empezó con el sistema operativo, con Windows. Un poco detrás, creo yo, ya no recuerdo bien la historia, de los sistemas de Apple, que era esto que what you see is what you get, el WYSIWYG, es decir, emulando, digamos, tratando de ser intuitivos. Creo que el primer programa de texto era el WordStar, que luego desapareció. Pero en fin, por allí del 86, una cosa así, Xerox sacó un programa de formación de texto que se llama Ventura Publisher,
que ya más o menos permitía ciertas posibilidades de agrupación de finas, tipográficas finas, lo que se podía hacer con mucha facilidad con los linotipos, ¿no? Es decir, cuidar mucho la distribución de las letras en las palabras, de las palabras en los renglones, de los renglones a lo largo de la página, permitía mucha flexibilidad, ¿no? Eso ha evolucionado y ahora pues hay un estándar que es de Adobe, que se llama InDesign, que pues permite ya acomodar en una página con mucha finura, digamos, todos los elementos que decía antes que constituyen un libro. Y esto también antes, todavía a mí me tocó, por ejemplo, que estas páginas, que se llamaban pruebas finas, en la parte donde había una imagen llevaban un cuadro negro y todavía se imponían los libros. Seguramente muchos de ustedes lo saben, no, seguramente casi todos ustedes lo saben, pero si hay alguien que no lo sepa, los libros se imprimen en pliegos de papel grandes. Y entonces esos pliegos se doblan en varias partes y eso constituye un cuadernillo. Luego se juntan varios cuadernillos, se cosen o se pegan, se les ponen unas pastas y sale un libro. Entonces, a la hora de los dobleces, las páginas en el papel, algunas van de cabeza, tienen un orden tal que a la hora de doblarlo quedan seguidas una de la otra, ¿no? Eso se llama imposición de pliego. Bueno, todavía se hacía la imposición a mano y se fotografiaba con lo que se llama un fotolito, que era una cámara muy grande, se ponía en plano y se fotografiaba todo el pliego y eso se transportaba a una lámina de metal que se ponía en la imprenta y de ahí ya se metía el papel y la tinta y se imprimía el libro. Ahora esta imposición se hace también electrónicamente en una cosa que se llama Ripper, no sé, un ripeador, y sale directamente a la plancha de metal que se pone en la imprenta, ¿no? La forma de trasladar esto para que nada se mueva es también una tecnología digital de Adobe muy antigua que se llama Portable Document File, PDF, que todo el mundo lo conoce, que cuando uno tiene un PDF ya nadie puede decir, se pueden editar, pero uno puede asegurarse que las cosas no se muevan de su lugar, ¿no? Entonces nosotros desde más o menos el 96, le decía yo a Oscar, ya trabajamos con PDFs y debemos tener de esos 9.600 títulos unos casi 2.000 en alguna versión de archivos digitales, casi todos en PDF, y debajo del PDF, es decir, lo que sí se podía modificar, están formados con lo que era el estándar de la industria editorial, que era el Quark Express, que ahora ya ha sido como absorbido por este nuevo programa que se llama InDesign, que es al que yo me refería antes. Pero luego salió este otro, entonces hasta allí, pues nosotros, por ejemplo, en el 2002 empezamos a poner en nuestra página la Gaceta del Fondo. Obviamente el fondo es una empresa pública, tiene una aportación importante de recursos fiscales de los impuestos de todos, yo también pago. Digamos, el año pasado fue de los de 198 millones de pesos y el fondo generó por ventas y contratos de coedición y otras pequeñas fuentes de ingreso, pero básicamente por las ventas de sus libros como 200 millones, o sea que más o menos estamos 50-50 recursos públicos y lo que nosotros generamos por las ventas. Entonces el fondo pues tiene que cuidar cómo administra sus recursos y cómo va consiguiendo vender sus libros, ¿no? Entre otras cosas porque el mecanismo normal por el que los libros llegan a los lectores pues es el mercado, son las librerías, son las compra y la venta. Desde luego también por las bibliotecas, eso sí lo conocen ustedes muy bien. Pero entonces tenemos que tener como cuidado cómo hacemos. Entonces, claro, la piratería empezó también desde los libros de papel, ¿no? Desde los hurtos en las imprentas o la impresión en exceso del tiro que uno pide, ¿no? Y desde luego fraudulenta. Pero con el paso a lo digital, pues ustedes si ponen 100 años de soledad Gabriel García Márquez en Google, pues inmediatamente salen 25 páginas donde lo pueden descargar de manera gratuita y fraudulenta, por supuesto, eso no hay que hacerlo. Pero entonces el fondo solamente tiene en su biblioteca interna, nosotros tenemos una pequeña biblioteca que se llama precisamente Gonzalo Robles, haciendo homenaje a uno de los fundadores del fondo, donde todos ustedes pueden ir a consultar electrónicamente nuestros libros en las computadoras que ahí tenemos. No tiene mucho caso porque también los tenemos en papel y la verdad es que es más cómodo si se tienen las dos posibilidades. Pero allí los tenemos, pero no los tenemos abiertos a todo el público. Pero sí